Bueno chicos, el día de hoy quiero contarles que he decidido darme un cambio. Bueno, no es un cambio tan radical, no creo, a menos de que me trasquile, pero la verdad es que tengo el cabello muy largo, ya lo pueden ver, y el lugar donde yo me mando cortar el cabello aquí, yo vivo en Chongli y el lugar donde me cortan el cabello es en Taoyuan, y la mamá de una de mis estudiantes es la que siempre me acompaña a ese lugar. Y ya me da un poco de vergüenza y tampoco quiero ir hasta allá. Entonces dije, voy a hacerlo yo misma. Tengo mucho miedo, no quiero trasquilarme, pero pues bueno, lo voy a intentar. Nada se pierde, lo peor que puede pasar es que me trasquile. Y pues bueno, si eso sucede, pues iré a un salón de belleza a que me lo arreglen. Pero voy a intentarlo, que tal me quede bien. Para esto voy a seguir el tutorial de Brad Mondo, que me encanta. Me gusta mucho ver sus tutoriales, aunque él aconseja que es mejor ir a un estilista para hacerse el corte. Pero él ha visto ya muchos casos de personas como yo que nos da mucha pereza ir al estilista o por razones de cuarentena no queremos ir. Entonces, pues decidimos hacerlo por nosotros y quiso darnos una ayudita. Entonces, pues gracias Brad y espero no decepcionarte. Aquí estoy en el baño y entonces él dice que hay que dividir el cabello en la mitad. Yo ya lo tengo dividido, he hecho correctamente la línea en la mitad y ahora él nos sugiere que hagamos una división de aquí a aquí. Y voy a hacerlo más o menos a partir de aquí, mientras tanto. Aquí no me lo voy a cortar hasta ahí, simplemente es que quede derecho donde voy a hacer el corte. Después lo voy bajando para saber en dónde me voy a cortar el cabello. Hacer lo mismo con esta, voy a peinarla, esta sección hacia el lado para hacerle las vueltas. Vamos con las de atrás, son las más difíciles, porque él dice que si uno tiene a alguien mejor que le ayude para ver la parte de atrás, pero yo estoy sola, entonces voy a intentarlo de todas maneras. Bueno, ya estoy aquí, tengo las dos de atrás y vamos a hacerle. Él dice que cojamos cada uno y lo cortemos como en diagonal. Como en diagonal. Tengo miedo. Da miedo también. Yo lo voy a cortar a... Dice que de poquitos. Eso es lo que pasa cuando uno está en cuarentena, que no tiene nada más que hacer. Bueno, aquí están las consecuencias, no hagan eso. Ya que ya me corté uno, pues voy a cortarme el otro. Bien. Vamos con esto. Ya tengo los dos mochitos. Aquí se viene lo más difícil. Tengo muchos sustos, me asusta. Seguridad, yo sé que hacer el video. Ya quedó cortico, voy a arreglar. Ya corté el de abajo también. Voy a arreglarlo un poquito.
Ay, la verdad no sé qué hice. Está muy cortico. Ay, en serio, que quiero como llorar. Este fue el que quedó peor. Este fue el que quedó peor. Bueno. Ay, Dios mío. Vamos a quitarnos esto. Oh, no lo puedo creer. Esta parte quedó más cortica. Acá también. Quedó más corto. Muy largo aquí más corto. Aquí también corto, largo. Aquí también. Oh no. Bueno. Voy a arreglar este desastre. A ver si puedo. Y cuando más o menos tenga algo presentable, les muestro cómo quedó. Bueno, aquí estoy otra vez. Él dice que recojamos un pedacito de acá y lo doblemos igual que la primera vez y recortemos como así, poquito. Ya lo hice. Es como para darle capas. Ay, la verdad es que ya no quiero más. Pero bueno, vamos a seguir hasta el final. De esta manera. Bueno, pues así quedó mi cabello. Que en unas partes intenté hacer lo que mejor pude. Quiero mostrarles, esa fue la cantidad de cabello que me quité. Un montón. Bueno, quiero contarles que he terminado. Este fue el resultado final de mi corte de cabello. ¿Qué les digo? Bastante difícil. La verdad es que todavía no logro arreglarlo bien. Así por delante se ve que no hay problema. Y les voy a mostrarles. Por delante se ve bastante bien. Me parece que se ve bastante bonito. Me gusta cogerme las pincitas, que no me gusta tener el cabello en la cara. Es para hablarles, pero como pueden ver, se ve bastante bonito. Pues decente, presentable, pues. Por detrás es el problema. Resulta que yo quería que quedara como recto atrás, pero por mi culpa, porque no pude cortarlo bien en la parte de atrás, entonces quedó como ovalado. Y esa parte fue supremamente difícil porque primero me quedó casi como una V, después entonces lo arreglé un poco y ya quedó como medio como ovaladito. Y bueno, no quedó tal cual como yo lo quería. Pensé que iba a ser un desastre total porque la primera vez que después de que lo corté quedó terrible. Estaba muy asustada porque esta parte había quedado más corta, esta quedó más larga, igual acá. Entonces me gasté mucho tiempo intentando arreglarlos, y en especial la parte de atrás. ¿Por qué? Porque como yo no tengo a nadie que me ayude, entonces me tocaba con un espejo y mirándome e intentando cortar. Igual ponía el cabello así, me cogía solo la parte de atrás y me la ponía adelante, intentaba cortarme estas dos partes. No, fue un caos total. Pero bueno, logré rescatar algo como por lo menos para poder salir a la calle sin sentir vergüenza. Eso sí, pienso que creo que voy a ir a un salón de belleza a que me ayuden a
a cortarle bien las partes de abajo y si es posible que me lo dejen recto. Pero creo que no hice un mal trabajo, incluso podría dejármelo así, no hay problema. Y puedo encrespármelo un poco y se va a ver bastante bonito. Después les haré les mostraré cómo se ve con crespito. Me imagino que se verá bastante bonito. Bueno, aquí viene la parte importante. Les recomiendo cortarse el cabello. No, realmente yo era porque estaba en un momento de verdad como que necesitaba cortarme el cabello, ya lo tenía muy largo, estaba muy cansada, el lavármelo me gastaba mucho tiempo, secarme el cabello, como yo tengo bastante cabello, duraba mucho tiempo, con una mano hasta me dolía y después el otro lado no, entonces quería cortármelo y pues me arriesgué, dije, pues nunca lo he hecho, hagámoslo. Y además si queda en video sería muy interesante también para que ustedes vieran que el resultado no fue lo que yo quería, sí, que casi hago más desastres que este también, pero bueno, lo salvé. Entonces no lo hagan en casa y si lo van a hacer, háganlo con otra persona que les ayude en la parte de atrás, que les ayude a ver que quede bien recto, que les ayude a emparejar las partes que no quedan igualitas y tal vez se les puede funcionar mejor. En mi caso era porque yo estaba sola y la parte de atrás no podía hacerlo yo, pero pues ahí medio lo logré. Entonces si yo lo hice y me quedó así, pues me imagino que ustedes si lo hacen con alguien va a quedarles mucho mejor. Entonces pues aquí les dejo mi corte de cabello, que estoy bastante contenta, me gusta mucho. Bueno chicos, y el video de hoy de cortando mi cabello siguiendo el tutorial de Brand Mondo ha llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Espero les haya gustado, se hayan divertido. Yo no me divertí tanto al principio, pero espero que ustedes sí se hayan divertido riéndose de mí por hacer estas locuras y también pues que hayan aprendido a qué no hacer en casa cuando están solos. Y bueno, muchas gracias por ver el video hasta aquí y les mando un besote. Chao, hasta la próxima. Oh, recuerden suscribirse, ¿eh? Chao.